famosa por la serie de Harry Potter. 15 de abril del 2013 explotan dos bombas en el maratón de Nueva York, resultado 3 muertos y 183 heridos. Y el 15 de abril del 2019, Boston, ¿qué dije? No, Boston, el maratón de Boston, perdonen, gracias por la corrección. Y el 15 de abril de 2019, en París se incendia la Catedral de Notre Dame, ya completamente restaurada. 15 de abril de 1729, en Leipzig se estrena La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. 15 de abril de 1894 nace la primera gran cantante de blues, Bessie Smith. 15 de abril de 1957 murió cuando pilotaba su avión, quien fuera conocido como uno de los grandes del cine y la ranchera mexicana. A los 39 años se fue Pedro Infante. Tú y las nubes. Y a las 9:18 de la mañana hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa y como siempre, los lunes venimos a darle información a todas las víctimas que sufrieron un accidente el fin de semana, hoy temprano en la mañana. Siempre hay mucho tráfico en nuestra ciudad y recuerden que si usted maneja para Uber, usted maneja para Lyft, también tienen derechos. Hay una póliza que usted paga semanalmente que si usted es víctima de un accidente podría obtener hasta $1 millón dependiendo de las lesiones. Y si yo soy el pasajero que va en el Uber o en el Lyft y ocurre el accidente, ¿quién me protege, De, Hani? bueno, de igual manera, Uber y Lyft tiene esa cobertura y usted le van a pagar las lesiones. No importa si es el chofer o el pasajero, cada persona dentro del auto tiene derecho a obtener una compensación monetaria. Muy bien. A ver, te llamo directamente en el momento del accidente. Soy yo el que va de chofer y debo llamar inmediatamente a tu oficina, Hani. ¿Es así? Exactamente. Debes llamar inmediatamente desde la escena, reportarlo ahí en la aplicación. Si eres un chofer de Uber o Lyft, lo reportas a la aplicación, llamas al 911 y inmediatamente llamas a nuestras oficinas. Nosotros te guiamos desde la escena del accidente, todos los pasos que tienes que hacer. Lo mejor de todo, no te cuesta un centavo, es completamente gratis para todas las víctimas de accidente. ¿Y por eso por qué es? Porque las compañías de seguro del culpable son las que tienen que pagar todos los gastos relacionados después de un accidente. ¿Y a dónde vas a llamar a Hani Martínez Ward? Pues al 855 Dolor 55. 855 Dolor 55, que equivale a 855-365-6755. Guárdalo ya en la memoria de tu celular. 855 Dolor 55. Hani, tengo aquí el testimonio de Margarita Noroña. Margarita Noroña me llamo. Un bus escolar me chocó. Supe de Jani Martínez y su esposo por una emisora de radio y me ayudó en todo. Hizo el reclamo, el carro fue arreglar, para arreglo, fui a las terapias, me siento bien, me operé la columna. Son unas personas excepcionales. Me sentí como en familia. Lucharon por mí y lograron una compensación de $300,000. Que llame al 855 Dolor 55. Hani Martínez Ward. Qué bien lo que dice la señora Margarita Noroña. Hani, contigo se sintió como en familia. Allí está la clave también, ¿verdad? Sí, que se sientan como cómodos, se sientan que el caso está adelantando, que hablamos su idioma, que pueden tener claridad en qué parte del caso. Sí, un caso se puede demorar, puede tardarse por muchos factores, pero usted tenga la información que usted necesita para sentirse seguro y que el caso va a ser exitoso al final, como ella que pudo obtener $300,000 en su caso. 855 Dolor 55, 855 Dolor 55, el teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 855 Dolor 55, que equivale a 855-365-6755.
Y el caso de la señora Margarita Noroña se llevó mucho tiempo, Jani. Bueno, se llevó alrededor de 9 meses para ella completar el tratamiento médico, ir a todas las terapias, necesitaba hacerse unas inyecciones y nosotros para mandar la demanda y ella que tenga el cheque en sus manos 9 meses. Usualmente los casos donde hay más compensación monetaria, si estamos hablando de $100,000 en adelante, se va a demorar porque es un proceso legal y la compañía de seguro, como ustedes saben, pelean. Ellos no son de dar dinero fácilmente, así que este proceso se puede demorar alrededor de 9 meses. Pero usted confía en Jani Martínez Ward. 855 55 855 55. Jani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Jani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. El tiempo, el implacable, el que va devorándose todo a su paso sin parar. Cronos, le llamaban los antiguos griegos. Pues Cronos, para variar, está en contra. Y estoy hablando en este momento de la oposición venezolana. En un contexto nada favorable, harto, lleno de trampas, de todo tipo, el, el Consejo Nacional Electoral se las ha arreglado para poner en una situación muy empinada a la oposición. Pero la oposición pareciera que está contribuyendo de su parte a que el camino sea más empinado y empedrado. A estas alturas no hay un candidato definido. La discusión parece llevarse entre un sector al que les ha dado en llamar el principista, un sector que levanta los resultados de las primarias el 22 de octubre, que levanta el criterio de la victoria de María Corina Machado por encima de cualquier otro argumento, y otro sector considerado pragmático, que levanta la bandera de Manuel Rosales, quien no participó en las primarias de aquel octubre, pero es el candidato que por lo visto cuenta con la buena pro del gobierno. La señora Machado dice, el candidato de la oposición lo elige la oposición, no Maduro, y ya la oposición, el pueblo decidió por ella. Ella, sabemos, está inhabilitada. Entonces designó, y lo hizo más que evidente, a la señora Corina Lloris. Pero la señora Lloris, por ser designada precisamente por la señora Machado, también fue rechazada. De manera que en este momento solo está Manuel Rosales, Enrique Márquez y con la tarjeta de la MUD, el candidato tapa o cuidapuesto, el embajador Edmundo González. ¿Se impondrá el criterio principista, purista sobre el criterio pragmático? Y si es así, ¿cuál será el resultado al final? Sería bueno acotar un detalle. El 22 de octubre se eligió a la señora Machado de manera abrumadora, sin duda alguna, más que como candidata, creo, como líder. Quedó perfectamente claro que esta mayoría opositora quería un nuevo tipo de liderazgo y la eligió a ella. Eligió a ella como líder, pues quizá es el momento en que ella asuma plenamente ese rol. El rol del liderazgo, y los líderes hacen eso, conducir, decidir las estrategias y decidir hacia dónde vamos. Si la pelea en definitiva es entre los puristas y los pragmáticos, ya que estamos hablando de palabras que empiezan con P, todos terminaremos en perdedores. 9:26. Baby, shake. I said shake it, baby, shake it. Y a las 9:29, Capicúa, vamos con las noticias más importantes del día. Los líderes mundiales instaron a Israel a mostrar moderación después de los ataques de Irán.
Teherán lanzó cientos de drones y misiles en su primer ataque directo contra Israel el sábado por la noche, aunque la mayoría se estrellaron o fueron derribados causando pocos daños. En una reunión de emergencia, el secretario general de Naciones Unidas pidió a todas las partes que se alejaran del borde de la guerra, mientras que Estados Unidos dijo que apoyaba a Israel, pero que no se uniría a ningún ataque de represalia. Israel exhortó ayer, Irán exhortó ayer a Israel a que no reaccionase militarmente a su ataque sin precedentes lanzado durante la noche del sábado, que presentó como una respuesta justificada al bombardeo que destruyó su consulado en Damasco. El caso puede considerarse cerrado, dijo la misión iraní ante Naciones Unidas en un mensaje publicado 3 horas después del inicio del primer ataque. El presidente iraní Ebrahim Raisi advirtió que cualquier acción imprudente de Israel y sus aliados conducirá a una respuesta más fuerte de la República Islámica. El Kremlin llamó a Israel e Irán a solucionar sus diferencias exclusivamente por medios diplomáticos, después de que Teherán lanzara el sábado un ataque masivo con misiles y drones contra territorio israelí. Abogamos por que todas las diferencias se solventen exclusivamente por medios políticos y diplomáticos, dijo Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa diaria. Peskov subrayó que el Kremlin, estrecho aliado de Irán, está extremadamente preocupado por la escalada de tensión en el Medio Oriente. Después de considerar una medida de ayuda internacional de 95.000 millones de dólares durante 2 meses, el presidente Mike Johnson prometió ayer intentar nuevamente aprobar esta semana ayuda para Israel en tiempos de guerra. Obtener una medida de seguridad nacional que actualmente incluya financiamiento para Ucrania y Taiwán es un desafío arduo que podría costarle a Johnson su presidencia, debido a la oposición dentro de su partido a gastar más en Ucrania sin abordar primero las reformas fronterizas en los Estados Unidos. El partido venezolano Un Nuevo Tiempo del aspirante presidencial Manuel Rosales pidió ayer resolver cuanto antes las discrepancias sobre la candidatura unitaria del grupo mayoritario de la oposición de cara a los comicios del próximo 28 de julio. En la red X, Un Nuevo Tiempo expuso: insistimos en que a 105 días de la elección presidencial urge encontrar una solución que nos permita avanzar sin dilaciones hacia la gran victoria y el gran reencuentro del pueblo venezolano. Cita textual. Por otra parte, el partido negó haber recibido invitación formal alguna a una reunión con la Plataforma Unitaria Democrática para abordar este asunto, y que solo tiene conocimiento de versiones ventiladas a través de las redes sociales. Ayer también el partido Primero Justicia urgió a la oposición mayoritaria a llevar a cabo una reunión en las próximas horas con Rosales y Machado, con el objetivo de definir una opción electoral unitaria. Y aquí hay un punto interesante. Se suponía que este fin de semana se reunían Machado y Rosales. ¿Y por qué no se reunían? Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy con el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Día César, un gusto escucharte. ¿Por qué no se dio la reunión entre las personas fundamentales para, digamos, desanudar el conflicto en este momento? ¿Por qué no se vieron cara a cara Machado y Rosales? Básicamente pareciera no existir acuerdo en cómo tiene que hacerse esa reunión o cuál es el tenor de la reunión. Lamentablemente, aunque pareciera que es obvio que la oposición tiene que acordar una candidatura unitaria antes del 20 de abril, que es la fecha técnica tope para la sustitución y modificación de candidaturas, al día de hoy no hay consenso sobre cómo hacer la reunión, si es una reunión privada entre Machado y Rosales, si es una reunión ampliada a todos los integrantes de la plataforma unitaria.
En fin, no hay acuerdo sobre la forma de hacer la reunión, pero mientras eso se resuelve, pues pasa el tiempo y ese deadline del 20 de abril, pues cada día se ve más cerca. Perdón, Eugenio. A ver si entendí mal. No se ponen de acuerdo en la manera como van a reunir. Algo tan sencillo como que estamos al borde del abismo y hay que decidir, hay que tomar una decisión ya. Están discutiendo la manera como se van a reunir. Básicamente, sí, básicamente se está reuniendo, se está discutiendo si es una reunión privada entre Machado y Rosales o es una reunión ampliada en donde participan Machado, Rosales y los 10 integrantes de la plataforma unitaria, entendiendo que las decisiones en la plataforma unitaria tienen que tomarse con el voto favorable de la mayoría de los integrantes. Pero bueno, básicamente si no es la razón principal, es la excusa oficial que se ha dado para que el encuentro entre Machado y Rosales no Muy se bien, produzca. muy bien, Eugenio. La excusa oficial acabas de decir. ¿Y cuál es la excusa no oficial, pero la verdadera, la de fondo, para que no se reúnan estas dos personas que por lo visto tienen la solución en sus manos? Bueno, más allá de los temas de cómo hacer la reunión, hay una profunda desconfianza de lado y lado entre los equipos técnicos y entre, me imagino, infiero, que entre los propios, tanto Machado como Rosales, hay una desconfianza mutua sobre los intereses del otro participante en la reunión. Lamentablemente, pareciera que no sea que el deadline del 20 de abril no está siendo lo suficientemente poderoso como para impulsar la necesidad de un acuerdo, de una candidatura única que pueda reflejarse en los instrumentos de votación. Yo creo que es importante resaltar que la oposición puede llegar a cualquier acuerdo después del 20 de abril. El problema es que el acuerdo que llegue después del 20 de abril no se va a reflejar en los instrumentos de votación, es decir, las personas no van a ver reflejado ese acuerdo en la pantalla de la máquina, lo cual puede afectar notablemente la mecánica de votación. Todo lo que estás comentando nos deja en evidencia algo fundamental, y es que las distancias, discrepancias, diferencias entre los líderes de estas oposiciones, la señora Machado y el señor Rosales, son mucho más hondas y más graves de lo que podemos sospechar. ¿Me equivoco? No, no, realmente no. El tema es que tenemos dos formas de ver el problema. Para Machado y el entorno de Machado, la decisión ya se tomó, que es que la candidata sustituta sea Corina Lloris, y se insista hasta el 18 de julio en la postulación de Corina Lloris. La posición de Rosales y el entorno de Rosales es que ante la imposibilidad de que Corina Lloris pueda ser postulada o sea admitida como candidata, y ante la imposibilidad de traer un candidato diferente a los 13 que ya fueron admitidos por el Consejo Nacional Electoral, la única opción que le queda a la plataforma unitaria es la de apoyar a Manuel Rosales, entendiendo que la postulación de Edmundo González por la MUD es una postulación que se hizo a última hora como una concesión que hizo el Consejo Nacional Electoral o el gobierno venezolano para que la MUD permaneciera en la carrera presidencial, pero siempre con el compromiso de que Edmundo González no iba a ser el candidato definitivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Eugenio, técnicamente hablando, ¿cuál es la fecha realmente límite, la fecha tope? Porque tenemos 20 de abril por un lado, pero después 13 de julio por el otro lado. Claro, tenemos un tope legal. El 18 de julio es la fecha tope desde el punto de vista legal para sustituir o cambiar alianzas. Ujú. El 20 de abril es una fecha técnica, es decir, es la fecha hasta donde el Consejo Nacional Electoral puede esperar para tener el nombre definitivo de los candidatos para empezar a hacer la programación del software de escrutinio, transmisión, totalización, empezar a definir el software empezar a programar el software de las máquinas de votación, etc. El 20 de abril puede ser una fecha que puede ser prorrogada, porque es una fecha técnica. Sin embargo, esa prórroga, primero, requiere de voluntad política y segundo, no puede ser una prórroga indefinida, porque a más tiempo, más se afecta la programación
del software tanto de escrutinio como de transmisión de resultados, como el de las 30.000 máquinas que se van a desplegar en Venezuela el 28 de julio. A efectos del 20 de abril, entonces, abrió un tarjetón donde por la oposición figurarían Manuel Rosales, Enrique Márquez y Edmundo González. Sí, si no hay ningún acuerdo en esta semana de aquí al domingo y el Consejo Nacional Electoral no da una prórroga, el tarjetón que se va a ver en las pantallas de la máquina el 28 de julio incluiría, en teoría, a Edmundo González, a Manuel Rosales, a Enrique Márquez y a los otros 11, a los otros 10 candidatos que fueron admitidos por el Consejo Nacional Electoral. Esto pareciera que es una pugna, o al menos así se ha querido presentar, entre principistas, juristas, que defienden los resultados muy categóricos y contundentes, nadie lo puede dudar, del 22 de octubre, y los llamados pragmáticos. Le leí un artículo a Francisco Zuniaga donde hablaba de la escuela política que representaba Manuel Rosales. Ese es el dilema. Y si ese es el dilema, ¿cómo podría resolverse? Porque estamos hablando de, no sé, el Caroní y el Orinoco, que pasan 17 kilómetros más adentro antes de mezclarse. Claro, creo que el problema parte, primero hay que admitir que las reglas del juego no son las que están en la ley orgánica de procesos electorales, sino que las reglas del juego son las que está imponiendo en este momento el gobierno venezolano, con una interpretación muy particular de la ley Ujú. orgánica de procesos electorales. El gobierno ha hecho saber que no va a admitir, por lo menos hasta este momento que estamos hablando, 15 de abril, candidaturas que vengan por fuera de las 13 ya admitidas. Es decir, la oposición solamente puede escoger entre Manuel Rosales, Enrique Márquez y posiblemente Edmundo González. Digo posiblemente Edmundo González porque Edmundo Ujú. González entró como parte de una negociación, entendiendo que él no iba a permanecer después del 20 de abril. Ya. Habría que valorar si el gobierno venezolano está dispuesto a permitir la permanencia de Edmundo González como candidato definitivo después del 20 de abril. En todo caso, al día de hoy, salvo que cambie de opinión el gobierno venezolano, le toca a la plataforma democrática escoger Enrique Márquez, Manuel Rosales o Edmundo González. No se puede salir de esa terna que es la que ha definido el gobierno venezolano, lamentablemente. La opción de Corina Lloris, de presentar a Corina Lloris como candidata hasta el 18 de julio, aunque es una opción que la ley venezolana permitiría, políticamente al día de hoy no hay ningún escenario o ninguna probabilidad de que el gobierno venezolano admita que a última hora entre Corina Lloris o cualquier otra persona diferente a las 13 ya admitidas como candidato para el 28 de julio. Eso sin contar los problemas técnicos de cualquier cambio o sustitución que se haga del 20 de abril en adelante, y me explico rápido. Vamos a suponer que a partir del 20 de abril Manuel Rosales declina y apoya a Ujú. Edmundo González. A efectos del sistema del CNE, quien vote por la tarjeta de Un Nuevo Tiempo el 20 de abril va a estar votando por Manuel Rosales y no va a estar votando por Edmundo González. Esos votos no se van a sumar automáticamente. Eso tiene que sumarse después de forma manual, por decirlo de alguna manera. Caso similar a que Edmundo González decline la MUT y termine apoyando a Manuel Rosales. No es que los votos que vayan en la MUT y Un Nuevo Tiempo se le van a sumar inmediatamente a Manuel Rosales, sino que van a ser dos opciones, dos candidatos diferentes, porque es como lo ve el sistema, y después hay que corregir eso antes de dar el boletín de resultados. Entonces, los riesgos técnicos de no tomar la decisión antes del 20 de abril, pues son muy elevados, entendiendo además que hay algunos precedentes muy negativos sobre la forma en que el Consejo Nacional Electoral procesa esas sustituciones y modificaciones después del lapso formal técnico de cambios. Mano ganada no se tranca, se ha escuchado en estos tiempos, pero evidentemente el juego está trancado entonces. El juego, bueno, del gobierno venezolano ha hecho todo lo posible por poner a la oposición en un 3-2. Ujú. Ha aprovechado el gobierno venezolano las amplísimas diferencias que existen dentro de la plataforma unitaria y las ha explotado al máximo.
al punto que al día de hoy no hay forma de que María Corina Machado, que es quien tiene el aval post primaria, y Manuel Rosales, que es el candidato inscrito o que el candidato que se ha permitido inscribir, logren acordar un plan o una estrategia común de cara al 28 de julio. Qué pena, qué pena. Ni siquiera se han puesto de acuerdo en cómo hablarse. Imagínate. Eugenio, mil gracias por estos minutos, esta conversación tan interesante y esclarecedora. Muchas gracias. Un abrazo, César. Eugenio Martínez. 9:45, una pausa y ya regresamos. Donald Trump a juicio por el affair con la señora Stormy Daniels. Miguelito Matamoros, como le llamaban. En fin, se dio una reunión muy importante en el Doral, la alcaldía. ¿Con quién vamos? Bien, no vamos a ir con la alcaldía del Doral, eso lo hacemos después. Hoy Donald Trump se va a convertir en el primer expresidente en ser juzgado en un caso penal por 34 delitos relacionados con pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels en el año 2016. Alvin Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan, acusó a Trump de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. Trump enfrenta un máximo de 4 años tras las rejas y es declarado culpable. La selección del jurado comenzará hoy. El proceso presenta un desafío histórico para el tribunal, los abogados y los ciudadanos comunes que se encuentran en el jurado. Para abordar este tema tenemos al abogado Luis Fernández aquí en Miami. Doctor Fernández, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, gracias por acompañarnos. Buenos días, saludos a todos los radioescuchas. A ver, se supone que cuando se va a elegir un jurado en Estados Unidos, entre las primeras preguntas es: usted no conoce a los implicados, al acusado, al defendant, usted no tiene ninguna relación con él. ¿Cómo se hace en el caso de Donald Trump, que es sin duda de las personas más conocidas en este país? ¿Cómo se va a elegir ese jurado, doctor Bueno, Fernández? una figura como el señor Trump o una figura que uno conoce cuando se está escogiendo el jurado, se trata de determinar que la persona no tiene ningún tipo de reserva o que ya ha prejudiciado o que ya ha decidido qué va a pasar. Y todos tenemos opiniones, y entonces una persona como Trump se le pregunta al jurado si él puede poner al lado lo que él piense personalmente y escuchar y obedecer las reglas que le dé el juez. Esto pasa muy a menudo, aunque acuérdese que cada lado tiene, o el lado de Trump tiene 10, le dicen challenges en la ley, que pueden quitar a esas personas porque no quieren. Y lo que está tratando de establecer Trump es que no va a poder conseguir un jurado imparcial en Nueva York, porque él cree que dado a toda esta publicidad no va a ser posible. A ver, ¿cuáles son los argumentos de la Fiscalía de Manhattan? Bueno, el caso es hasta cierto punto sencillo. Ellos están diciendo que ha habido 34 violaciones de la ley de menor cuantía, de misdemeanors, porque se ha usado fondos que se han reportado indebidamente. Fondos que se usaron para una campaña presidencial, que eso es lo que hace que sea un delito de primer cuantía o una felonía, se estaban usando para pagar cosas que no eran debidas. En otras palabras, se estaba poniendo que lo que eran gastos de abogado no era correcto, que en realidad era un pago para que cierto testigo no testificase o no hablara en contra del presidente Trump. Eso pasa semanas antes de la elección del 16 y el grupo de Trump decidió pagarle a más de una persona por no
para cerrar, decían catch and kill, o sea, atrapar y matar cualquier tipo de historia que pudiese haber afectado de una manera negativa al candidato Trump con las mujeres votantes en la elección del 16. ¿Y el argumento de la defensa cuál va a ser en este caso o qué han manifestado hasta este momento? Bueno, ese delito es un delito que es intencional. Uno tiene que saber que estaba haciendo eso. Uno de los problemas que tiene Trump es que él firma de los 11 cheques que le pagaron al abogado Cohen. Creo que firma 9 él personalmente. Entonces, él lo que tiene que decir, o él va a tratar de decir, es que él no sabía que esto estaba ocurriendo porque hay que probar lo que estaba adentro de la mente del expresidente Trump. A veces es difícil interpretar, pero lo que hace en la fiscalía es que van a presentar a Weisberg, al contador, y tienen una persona que se llama Pex, que era de esta revista, el National Enquirer, va a presentar a Cohen, aunque Cohen tiene ya un actos delictivo, pero a Cohen se le encontró que era creíble en su último testimonio. En el caso civil va a estar esta señora que se llama Stormy Daniels, que no es el nombre verdadero de ella, y todos ellos van a indagar de que Trump sabía que estaba haciendo estos pagos y trató de esconder estos pagos poniéndolos como si fueran gastos de abogados cuando no lo eran. En realidad era algo que iba a afectar la elección. Es muy probable que él tenga que testificar porque la única manera que él puede quizás hasta cierto punto poner entera de que él no sabía eso es con su propio testimonio, pero los abogados defensores tenemos mucha cautela en poner a un cliente a testificar porque puede explotarle en cualquier momento. ¿Es creíble, doctor Fernández, que el señor Donald Trump firme un cheque sin saber para qué lo está firmando? Esa pregunta que me está haciendo usted, hipotéticamente le puedo contestar que quizás sea increíble, pero acuérdese que nosotros estamos ahí oyendo todo lo que se va a presentar delante del jurado y me imagino que parte de la defensa va a ser que él firmaba los cheques en realidad sin darse cuenta de lo que estaba firmando, porque él firmaba, vamos a decir, 30 cheques al día. O sea, ¿cómo uno desprueba el conocimiento cuando hay una firma de uno ahí? Yo creo que quizás él tenga que testificar o va a venir el señor Weisberg y va a decir que él le preparaba cientos de cheques que él firmaba a la misma vez sin darse cuenta. Ahí hay que estar en el juicio para en realidad ver lo que hay, pero la fiscalía piensa que van a poder probar eso más allá de una duda razonable. ¿Y qué rol va a jugar aquí la señora Stormy Daniels? Que como usted dice, ese no es su verdadero nombre, ese es un nombre, digamos, entre comillas, artístico, ¿no? Correcto. Bueno, el señor Trump dice que él nunca tuvo relaciones con ella. Así que si a él se le acusa de haberle dado un dinero para pagarle a una persona para que se quedase callada sobre una cosa que que no ocurrió, entonces el jurado puede determinar que la fiscalía está equivocada o decirlo diferente. Trump no tiene que probar nada. La fiscalía tiene que probar, más allá de una duda razonable, que Trump sabía lo que estaba pasando. Y entonces ahí, yo creo que el testimonio de ella va a ser muy dañino contra él, pero los abogados de él van a tratar de ponerla a ella como una persona que estaba buscando de dinero, estaba tratando de extorsionarlo, y ahí no sabemos lo que va a pasar hasta que esté el juicio. Porque esta señora Daniels ya ha hablado de un tono muy despectivo, de burla hacia el señor Trump, ¿no? Eso Y no la también ha dicho descalifica. cosas íntimas, ha dicho cosas que solamente quizás alguien que estuviese en una relación pudiese contar. Pero acuérdense que cuando llegamos a lo que es el jurado y el juicio, hay que probar más allá de una duda razonable que él sabía cuál era la intención de esto. La fiscalía va a decir que él pagó y escondió los pagos diciendo que eran gastos a su abogado. El abogado va a decir que efectivamente que ese dinero era para pagarle a la señora Daniels. La señora Daniels va a decir que ella recibió el dinero por eso. Y Trump está diciendo que él niega todo porque como todo ser en este país, hay que probar el caso más allá de una duda razonable en contra de él. Pero las cosas no lucen bien, por lo menos por lo que sabemos a través de las noticias. Ya lo veo. Doctor Fernández, muchísimas gracias por
atendernos en la mañana de hoy. Un placer, y es un juicio de 6 semanas, así que esténse Mm. atentos porque va a haber noticias. Sí, Gracias. señor, sí, señor. Luis Fernández es abogado aquí en la ciudad de Miami. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. Lo vamos a dedicar al alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? ¿Cómo se define? ¿Tiene cura? Si la tiene, ¿cuál es? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Qué es el alcoholismo? ¿Cómo se define? Tuve una discusión recién un intercambio de ideas con alguien que me hablaba del alcoholismo de Winston Churchill. Yo no soy experto en la materia, pero sé que Winston Churchill era famoso por su agudeza, su ingenio. No hay testimonios de que alguien le haya visto borracho, con la lengua enredada o dando tumbos. El testimonio es que a pesar de beber una botella de whisky diaria, más desayunarse con champán y fumar 3 habanos al día, pues ganó una guerra contra todo pronóstico y fue uno de los grandes líderes del siglo XX. Pero bebía todo lo que bebía. Ajá, ¿eso lo hacía un alcohólico? Es un alcohólico. Eso es la pregunta con la que quiero comenzar esta conversación, porque cuando hablamos del alcohol estamos hablando de la droga que es socialmente aceptada por todos. En la ciudad de Caracas está una autoridad en la materia, como lo es el doctor Pedro Delgado Machado, médico psiquiatra. Pedro, gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias, César Miguel, por la invitación. Y en Ciudad de México está la doctora Ingala Roble. Ella es socióloga, terapeuta sistémica de familias y de parejas, especialista en trauma. Ingala, muy buenos días, muchas gracias por sumarse. Muchas gracias, César Miguel, también, y a todo el auditorio. A ver, ¿qué es el alcoholismo? ¿Cómo lo definimos, Pedro? El alcoholismo hoy en día está definido como un trastorno por uso de sustancia que se caracteriza fundamentalmente por la necesidad compulsiva de beber, por el comenzar a beber y no poder detener la cantidad que se consume, porque afecta el entorno, la relación familiar, la relación funcional, no permite que la gente funcione, que trae consecuencias médicas como problemas hepáticos, etcétera, y que la persona, a pesar de que desea dejar de beber, no puede dejar de beber. Esos son, yo diría que los criterios fundamentales. No hay no hay un criterio que hable de cantidad, hay un criterio que hable de frecuencia. Tiene que ser una persona que bebe, digamos, todos los días, y sobre todo el criterio fundamental es que no puede detener la bebida cuando lo decida, sino que bebe sin poder controlar el uso de la sustancia. Es decir, él no controla el alcohol lo controla a él. Correcto. Muy bien. ¿Por qué se da un fenómeno como este? ¿Por qué la persona pierde la voluntad frente al alcohol? Le pregunto a la doctora Roble. Hola, sí. Bueno, yo soy pensadora sistémica y como pensadora sistémica somos incluyentes y eso significa la medicina y la psiquiatría también. Y nos ponemos al servicio de esas metodologías de apoyar a alguien adicto, porque el alcoholismo es una adicción. ¿Sí? Ujú. Nosotros más bien hablamos no tanto de enfermedad, sino hablamos de un síntoma. Y sistémicamente un síntoma tiene una función, tiene un lenguaje, es un mensajero, y nos da un mensaje. Y lo que hemos observado desde el pensar sistémico, la terapia familiar sistémica, las constelaciones familiares sistémicas, de que está relacionado con el sistema familiar.
en una familia, hay familias que tienen diferentes dinámicas. Hay los suicidas, los psicosomáticos y hay los adictos. Y en esta metodología podemos realmente trazar los orígenes psicosomáticos de la adicción y meterse a algo que el cuerpo no necesita. Un enfoque muy diferente, pero muy interesante que nos lleva a veces a sorpresas, Julio César. Perdón, César Miguel. Le pregunto, Ingala, ¿esto significa que hay condiciones en la familia por razones médicas, de cultura, de formación, para que hayan alcohólicos en una familia, así como puede haber suicidas? Sí, yo trabajé con el CIJ aquí en el Centro de Integración Juvenil en México, adicciones, y el adicto en la clínica mejoraba, ¿no? Porque tenía medicamentación, tenía terapia de grupo. Y en los fines de semana, cuando regresaba a la familia, ¿sí? Cuando volvió a la clínica, volvió peor. Es decir, ahí, en el momento que se conectaba con la familia, ¿sí? Se incrementó generalmente el síntoma, sus manifestaciones. Alguna conexión debía tener y lo investigamos. Y sí, es un mensaje para todo el sistema familiar, de tal manera que ya no hablamos en lo sistémico del portador individual del síntoma, sino de una familia alcohólica. Y ahí podemos hacer incursiones en dinámicas familiares que pueden alivianar el síntoma. No siempre se cura, digamos, por eso necesitamos también a la medicina, a la psiquiatría, digamos, como hacer un equipo completo. Hablaba la doctora Ingala Roblin, México. Le pregunto al doctor Delgado Machado, psiquiatra en Caracas. Pedro, la dependencia, esa pérdida de voluntad frente al alcohol, viene mandada por razones, médicamente hablando, por razones físicas, genéticas o meramente culturales. Cuando la doctora Rob habla de el contexto familiar, ¿qué tanto marca una familia a un individuo en función de la bebida? Bueno, yo parto del enfoque biopsicosocial, ¿verdad? Donde la parte social, es decir, la cultura, hay culturas proalcohólicas, la mexicana evidentemente lo es, la venezolana evidentemente lo es, y en general en Latinoamérica. Nosotros en Latinoamérica consumimos 25% más alcohol que en otras partes, siendo Chile, Argentina y Venezuela los tres líderes. Ese es el enfoque, digamos, social. Hay determinantes culturales, hay determinantes familiares, como bien lo decía la doctora Ingala. Ahora, hay determinantes biológicos, definitivamente, está demostrado, de hecho se han identificado, digamos, genéticamente genes que predisponen a una persona y que el alcoholismo tiene un componente genético, se hereda. De allí, la doctora también tenía razón, hay un componente evidentemente dentro de la dinámica familiar, pero hay un componente genético. Allí está demostrado que dos padres alcohólicos producen más, digamos, generaciones posteriores alcohólicas y hay genes que se han identificado y, digamos, hay un aspecto psicológico. Por eso es biopsicosocial, hay aspectos psicológicos, depende y por eso hablamos de epigenética. No solamente hay una determinante genética, hay una determinante, digamos, ambiental, que de alguna manera facilita que una persona que tenga digamos, tenga una historia familiar, que tenga además de eso una predisposición genética y que tenga además de eso un contexto que de alguna manera lo lleva a consumir, pues entonces ahí se dan, digamos, esa tríada que lo vemos en todos los pacientes alcohólicos.
Y fíjate, un dato interesante, en la historia, digamos, del alcoholismo mundial, de hecho, en Latinoamérica se ha dado, digamos, hay una época pre-pandemia y una época post-pandemia. La pandemia hizo que aumentara el consumo de alcohol de manera importante. La gente estaba en su casa, resguardaba y entonces comenzaban a beber. Y si esas personas comenzaban a beber y tenían una predisposición familiar y tenían una predisposición genética y además de eso se daba el ambiente para que eso ocurriera, evidentemente lo que va a resultar de eso es que los índices van a subir y hoy en día sabemos que 1 de cada 10 personas adultas, sobre todo hombres, más hombres que mujeres, presenta un problema de alcoholismo. Ya. Es curable el alcoholismo. Cuando la doctora Ingala señaló el caso del joven que cuando iba a la clínica lograban que se curase, pero después cuando iba al encuentro familiar regresaba peor a la clínica. ¿Es curable, doctora Roble? Bueno, la cura es una palabra muy grande, ¿no? Digo, yo la utilizo poco, pero lo interesante es que nosotros en este enfoque sistémico vemos que en las familias donde suceden eventos traumáticos, tienen diferentes maneras para intentar de resolverlos. Entonces, hay familias que lo hacen mediante, como decía, el suicidio, mediante accidentes, mediante enfermedades, mediante fraudes o asesinato. Y hay otras familias que lo intentan lograr mediante adicciones. La adicción en general, también el doctor Gabor Maté de Canadá tiene esta corriente de conectarlo con un trauma. En realidad, la adicción, dice él, y el alcoholismo en particular, están motivados por olvidar un trauma. ¿Sí? Y para olvidarlo se necesitan grandes cantidades de drogas. El alcohol es una droga que lleva a la muerte prematura, obviamente, y va a tener un efecto en el cerebro. Y esto se va a convertir en la enfermedad del alcoholismo, donde ya se pierde el control sobre el poder parar o no poder parar. Pero cuando vemos con mi trabajo sistémico o las constelaciones, ¿cuál es la conexión entre el síntoma y el sistema familiar? ¿Sí? Y la epigenética me parece muy bien, doctor Pedro, que la haya mencionado, porque es una parte de nuestras herramientas, ¿no? Digamos, hoy en día ya la conjunción de lo cultural y lo biológico, ¿no? Ahí podemos descubrir cuál fue el trauma, cuál fue el evento que sacudió tanto a la familia que no encontró otros recursos. Hay familias que tienen recursos y después de un tiempo logran las pérdidas, las muertes, eventos traumáticos, acomodar, digo yo, en el sistema familiar. Y hay otras familias que no los tienen. Entonces, con el enfoque sistémico, se pueden prácticamente adquirir herramientas, ¿sí? Recursos que vienen del sistema familiar para a veces, digamos, remitir la situación, a veces bajarla, y a veces la persona elige inconscientemente, y elige, lo pongo encomillado, porque ya está la condición cerebral del alcoholismo, ¿no? ¿Y qué rol, Quedarse en el alcoholismo. Perdón. doctor Ingala, y qué rol puede jugar en este cuadro Alcohólicos Anónimos, por ejemplo? Bueno, nosotros los incluimos, pensamos que hacen un buen trabajo. Ellos no les gusta tanto el trabajo sistémico, porque prácticamente lo que yo tengo entendido es sustituyen una adicción con otra. Y esta otra es el ayudar a los demás, una orientación espiritual, a veces de fe, y me parece muy merecedor
Y yo me apoyo en esto. Yo mando las personas y los familiares a la UNAM también, porque siento que trabajan bien. Últimamente han trabajado con constelaciones sistémicas también para tener un mejor resultado. La combinación de metodologías, a esto me refiero. Ya. Hablaba la doctora Ingala Robb. Lamentablemente el tiempo se viene encima y quedan muchas interrogantes. El, preguntas que me llegan. El alcohólico no se enratona, no padece una cruda, una goma al día siguiente, porque el que se pasó de tragos, pues al día siguiente va a recibir una suerte de resaca que le impedirá seguir tomando, al menos por unas cuantas horas o por unos cuantos días. Eh, y en medio de todo lo que hemos hablado, me quedé con la duda. Se la hago al doctor Delgado. ¿Churchill era o no era alcohólico? Déjame contestarte primero una cosa que quedó en el aire, por lo menos por mi parte. Tú preguntabas si el alcoholismo era curable. Ninguna adicción es curable. Una vez que la adicción se manifiesta, la adicción se mantiene durante toda la vida. Lo que es tratable o inactivable, que es Ya. distinto. Entonces, es una enfermedad crónica, recidivante y deteriorante. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Y segundo, el alcoholismo se liga a muchas enfermedades, lo que se llama una comorbilidad, que la enfermedad existe, digamos, paralela al trastorno alcohólico, existe otro trastorno, y fundamentalmente depresión, ansiedad, suicidio, psicosis, trastornos antisociales están ligados de manera importante al alcoholismo. En cuanto a la resaca, el alcohólico sí sufre resaca, pero no le da tiempo, porque el alcohólico bebe todos los días. El patrón de abuso de alcohol es diario, entonces no le da tiempo prácticamente de tener resaca. Y finalmente, si Churchill era alcohólico o no, a mí personalmente no me gusta hacer diagnósticos a distancia cuando no tengo el paciente acá conmigo. O sea que lo que sí debo decir es que sí tenía un patrón de uso importante de alcohol. Si eso hizo mella o no en su salud, no lo sé, pero probablemente sí en algún momento de su vida. Ahora era funcional. Definitivamente, como dijiste tú al principio, era un hombre funcional y bueno, pasó a la historia por esa funcionalidad. Si hubiese sido realmente alcohólico, entonces ahí es donde yo me pregunto, creo que no hubiese sido tan funcional. Quiero agradecerles, pues, inmensamente que nos hayan acompañado en la mañana de hoy en Ciudad de México, la doctora Ingala Robb. Ingala, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, sí. Y en Caracas, el médico psiquiatra, el doctor Pedro Delgado Machado. Pedro, muchísimas gracias. Encantado, gracias por la invitación. Saludos, doctor Ingala. Sí, muchas gracias, doctor Pedro. Sí, muchas gracias. Este es Bien, César Miguel y equipo. hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la gravísima crisis entre Irán e Israel. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Pues bien, la noche del sábado 13, más de 200 misiles y drones fueron lanzados contra Israel. 2/3 de ellos fueron lanzados desde territorio iraní, el resto desde el sur del el Líbano por Hezbollah y desde Yemen por los hutíes. El ataque lanzado por Irán contra Israel sacudió no solo al Medio Oriente, también al resto de la comunidad internacional. Más de uno, pues, contuvo el aliento y dijo, ahora sí, estamos a las puertas de una guerra mundial, o algo parecido.
Lo que sucedió es el fin de la guerra de sombras que se libra entre Israel e Irán desde hace años, escribió Brenda Estefan en Ciudad de México. Vamos hasta México para hablar con ella. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Siempre un gusto estar en tu programa. ¿Cuán grave es lo que estamos viviendo entre Irán e Israel y qué consecuencias tiene para todo el planeta? Pues desde luego que es un pico muy alto en la guerra alarvada entre estos dos países que se vive desde 1979 con el triunfo de la Revolución Islámica en Irán, pero que se ha agudizado a partir del 7 de octubre con los ataques del grupo Hamas a Israel y la consecuente guerra en Gaza. A partir de entonces, los ataques encubiertos entre uno y otro se han multiplicado en otros territorios, particularmente en Siria, pero también a través de ataques en el mismo Líbano, en Irak, en fin. Pero el ataque del 1 de abril por parte de Israel al consulado iraní en Damasco, pues digamos que rompió una nueva línea roja al tratarse de una sede diplomática y de alguna manera Irán quiso hacer notar a sus aliados, a la región, pues que no iba a permitir una escalada de ataques de esta magnitud. Y entonces, pues viene esta respuesta que es desproporcionada, sin duda. Estamos hablando de un ataque de parte de Israel, pues dirigido, y acá por parte de Irán a Israel un ataque amplio. Sin embargo, Irán informó a los países de la región e incluso a Estados Unidos 3 días con anterioridad que esto sucedería, de forma que no fue un ataque sorpresa. Israel sabía que sucedería y el famoso domo de hierro logró interceptar 99% de los drones y misiles. Si estamos frente a una nueva era o simplemente un gran pico del conflicto, lo sabremos una vez que Israel dé su respuesta a este ataque de Irán. A ver, a propósito de la respuesta. En los últimos tiempos y por el conflicto en Gaza, ha habido fricciones preocupantes entre Estados Unidos e Israel, siameses prácticamente en la causa del Medio Oriente. El presidente Biden marcó distancia, pero tan pronto ocurre el ataque, refuerza pues la solidaridad con Israel, la solidaridad de acero con Israel. Más advierte que no va a participar en ningún tipo de retaliación. Y por otra parte, Irán ya dijo en Naciones Unidas que por ellos el capítulo está cerrado y que no se le ocurra a Israel ningún tipo de retaliación o de contraataque, porque entonces la respuesta sería peor. Se le está diciendo entonces a Israel, quédese usted tranquilo, que ya este asunto de nuestra parte está resuelto. Más, conociendo al señor Netanyahu y el manejo que ha ocurrido de la crisis en Gaza, ¿se quedará Israel de brazos cruzados? Es poco probable. Si volvemos a esta palabra clave en Medio Oriente, que es la disuasión, el hacer creíble que un país va a reaccionar ante pues un ataque de otro país de la región, pues es poco probable que Netanyahu se quede con los brazos cruzados ante el enorme ataque por parte de Irán. Primero porque se rompieron muchos hitos, digamos, se rompieron muchos dogmas incluso. Irán desde 1979 nunca había atacado de manera directa a Israel. Por otro lado, la última vez que un país de la región había atacado de esta forma, con misiles directamente a Israel, fue en 1991, Irak de Hussein. Entonces, el hecho de que haya sido esta forma tan intensa, tan amplia, tan mediática, pues hace que Netanyahu y sobre todo los partidos de la coalición de ultraderecha que integran su gobierno, pues presionen para que haya una reacción por parte de Israel. Si bien Estados Unidos ya le ha advertido a su aliado en Medio Oriente que no participará con él en la retaliación y que no conviene ir más lejos, se ve poco probable
que con la información que tenemos hasta ahora se ve poco probable que Israel no responda. El tema de seguir con este juego de disuasiones es que se está incrementando la apuesta y desde luego se está caminando pues al lado de un precipicio. El riesgo de que algo se salga de control y se entre en una mayor guerra, pues ahí está latente, a pesar de que la comunidad internacional y los países de la región están preocupados y están operando diplomáticamente para evitar que esto suceda. Si la respuesta iraní era previsible, Sí. tanto que hasta lo advirtió Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos, ¿por qué Netanyahu ordenó el bombardeo del consulado iraní en Damasco? ¿Acaso fue una estrategia de provocación? Pues digamos que no hay más que dos opciones. Uno, subestimó el enojo, el encono que esto va a generar en Irán, que a mí me parece poco probable. Y la otra, que parece más plausible, es que fue un ataque deliberado en un momento en el que Israel está cada vez más aislado diplomáticamente, cada vez más solo en la escena internacional ante la guerra en Gaza, que ya tiene más de 6 meses y que ha cobrado la vida de decenas de miles de personas. Y que pues esta sería una forma de volver a galvanizar el apoyo de Occidente y de Estados Unidos en particular en torno a Israel, recordándoles quién es su verdadero enemigo en la región, es decir, Irán. Pareciera que es una estrategia calculada, sin embargo, Netanyahu también camina en una cuerda floja por la presión que tiene a nivel interno. Justamente unas horas antes del inicio de estos ataques por parte de Irán, vemos imágenes de grandes marchas en las calles de Israel, en donde la sociedad israelí pide la dimisión de Netanyahu y que se llame a elecciones avanzadas. Lo responsabilizan de no haber logrado recuperar a los rehenes que tiene Hamás en Gaza, lo responsabilizan incluso del inicio de la guerra el 7 de octubre. Y bueno, no hay duda de que habrá quien también lo responsabilice de los ataques por parte de Irán. De forma que Netanyahu y su futuro político suena como que también corre gran riesgo, a pesar de que muchos lo ven hoy como el gran ganador de lo que sucedió, en virtud de que no hubo gran daño dentro de Israel. De todas maneras, la presión interna lo pone en una situación muy compleja. Brenda, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, como siempre, estimado César Miguel. Que tengan un buen día. Gracias, la destacada internacionalista Brenda Estefan desde Ciudad de México. Las autoridades chilenas han anunciado planes para solicitar la extradición de 2 venezolanos sospechosos de participar en el asesinato de un disidente político. Ronald Ojeda, exteniente militar venezolano, fue asesinado en Chile en febrero. Y la Fiscalía apuntó el pasado viernes 12 a un crimen motivado políticamente y organizado desde Venezuela como la única hipótesis viable para explicar el asesinato del disidente Ronald Ojeda. Vamos a Santiago de Chile. Allí está el periodista Víctor Higuera. Víctor, buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un gusto saludarte como siempre. A ver, ha sido puntual la Fiscalía chilena. Esto fue un asesinato político. ¿Explicaron cómo llegaron a esa conclusión? Sí, mira, de acuerdo con los antecedentes inéditos, ¿no? Que se revelaron la semana pasada, ¿no? Lo hicieron a través de un reportaje especial de un medio nacional. Allí se mostraron distintas pruebas con distintos especialistas que analizaron videos de todo lo que ha sucedido y de las escasas pruebas que ha podido permitir esta investigación que está calificada como secreta. Sobre la base de estas pruebas, el fiscal Héctor Barros, encargado o el que está a la cabeza del caso, pues afirmó que la tesis que manejan desde la Fiscalía chilena es que se trata efectivamente de un crimen político. Por esta razón, ellos solicitaron la orden de captura y extradición, o bueno, solicitaron al gobierno venezolano que proceda a la captura en caso de que se encuentren estos ciudadanos en Venezuela, porque esa es la otra. Según las investigaciones de Fiscalía chilena,
ellos están en Venezuela. Venezuela, por su parte, respondió que obviamente no tiene conocimiento de esto, pero manifestaron la voluntad de apoyar y de responder a la solicitud de la Fiscalía y el gobierno chileno, pese a que en días anteriores César Miguel habían incluso desconocido la existencia del Tren de Aragua. Ahora, desde el gobierno chileno han sido enfáticos en que no van a romper relaciones con Venezuela, pese a la tensión que hay en este momento en las relaciones diplomáticas, porque, de acuerdo con lo que dijo el subsecretario Manuel Monsalve, o textualmente, en palabras de él, esto sería regalar impunidad a estas personas, a los asesinos y secuestradores de Ojeda. Ahora, el canciller Alberto Van Claveren también dijo ayer que a Venezuela le interesa, a Chile, perdón, le interesa muchísimo mantener las relaciones diplomáticas, no solamente por este caso, también por la dinámica de expulsión de venezolanos que están siendo aquí juzgados por distintos delitos. Entonces, por el momento, la posición del gobierno chileno es esa. Fíjate, Víctor, Venezuela es un problema, es un incordio en el continente, ¿verdad? El régimen venezolano ha hecho que 8 millones de venezolanos salgan al exterior y nos hemos convertido lamentablemente en una suerte de parias. Con Chile, país austral, bien, bien lejos de nuestra frontera, es de los más afectados. Por el lado criminal, con el Tren de Aragua, y cuando Iván Gil, el canciller venezolano, dijo que no existía, pues la Cancillería chilena se dio por ofendida. Dijo, esto es un insulto. Y tenemos el caso del teniente Ojeda. La fiscalía que lleva el señor Barros se toma todo su tiempo y llega a una conclusión. Hemos descartado todas las hipótesis sobre la participación de Ojeda en algún ilícito. Por lo tanto, la única que queda es la del crimen político. Si es así, pues el principal y diría el único sospechoso es el régimen venezolano, que no es el primer disidente político que despacha de manera violenta. ¿A dónde puede llevar esto? Considerando además de que el embajador chileno en Caracas está en Santiago por consultas. Exactamente, sí, él está aquí y el sábado se reunió Jaime Gazmuri con el presidente Gabriel Boric para recibir instrucciones. El mismo canciller Alberto Van Claveren también se refirió a la visita de Gazmuri o su llamado a consulta y expresó que es por un tiempo, a ver, ellos todavía no quieren tomar ningún tipo de represalia, incluyendo la estadía de Gazmuri en Caracas. Es decir, desde Cancillería han expresado que quieren que Gazmuri se vaya lo más pronto posible a Venezuela para que continúe con las gestiones, sobre todo en el marco de la solicitud que se le hizo para la captura y extradición de estos dos, por el momento son dos, ¿no? De los responsables del asesinato de Ronald Ojeda. Y sí, mira, hay mucha tensión, San Miguel, desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista diplomático, hay mucha presión. El gobierno chileno está recibiendo mucha presión mediática, presión de la oposición en torno a este caso. Yo siento que ellos son los más interesados en que esto se esclarezca, pese a que se tiene, como tú muy bien comentas, como única tesis el móvil político. Ahora, el presidente Gabriel Boric se refirió directamente a las declaraciones de Iván Gil, diciendo que efectivamente es un grave insulto, no solamente para las familias afectadas por las acciones pues, del Tren de Aragua, también para los pueblos de Latinoamérica, no solamente Chile, sino que los pueblos desde Colombia hasta Chile, pues todo el continente han sido afectados. Y hay mucha tensión, sin embargo, han sido muy precavidos, César Miguel. No han querido, digamos, prever una respuesta en caso de que esto se confirme, sobre todo porque desde el Ministerio Público venezolano indicaron que van a colaborar. Pero entonces, la semana pasada el canciller dijo una cosa y ahora el fiscal Tarek William dijo que
si están en Venezuela, ellos van a cooperar. Entonces, hay mucha contradicción desde el punto de vista del gobierno venezolano, el canciller contradiciendo o el fiscal contradiciendo lo que dice el canciller, y desde el gobierno de Chile, pues tienen una posición muy cauta en este momento, esperando a que haya quizás un gesto mayor desde Venezuela, que en este caso Ya, pudiese ser que entreguen a estas dos personas. vamos a ver. Víctor, Sí. muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un gusto como siempre, César Miguel. Víctor Higuera es el director del periódico digital El Vinotinto Chile, desde Santiago de Chile. 10:43. Ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 10:44. Hoy a las 8, una nueva emisión de La Última con Carla Angola por TVV Network. Y a las 10, un episodio de estreno del show de George Harris. A las 8, Carla Angola. Y a las 10, George Harris por TVV Network. ...15 de abril de 1985... Katrina and the Waves publican Walking on the Sunshine. Va a ser muy popular en los anuncios publicitarios y los anunciantes terminarán pagando cientos de $150,000 a $200,000 por el uso de la canción anualmente. La alcaldía de Doral se reunió con miembros de la comunidad para iniciar la revisión de la ordenanza que establece el horario de los establecimientos nocturnos. El pasado 6 de abril, en la madrugada, 2 personas perdieron la vida y 7 más resultaron heridas, una de ellas un policía, a consecuencia de un tiroteo registrado en un local del City Place Doral. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué se decidió en esa reunión de la alcaldía? Allí estuvo presente nuestra compañera, la periodista de TVV Network, Jessica Morales. Jessica, buenos días. Gracias por atendernos. Hola César, buenos días, saludos para ti, para tu audiencia. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Pues esta reunión, como bien lo decías, tuvo lugar el pasado miércoles 10 de abril. Fue una convocatoria que hizo en principio la alcaldesa Cristi Fraga para una reunión especial en la que no solo los miembros del consejo, también miembros de la comunidad, comerciantes, incluso representantes de la policía estuviesen allí para evaluar en principio lo ocurrido y dar el primer paso en una revisión de la ordenanza que está vigente con el propósito de mirar si hacen falta modificaciones que permitan incrementar la seguridad a partir de lo que sucedió el fin de semana anterior en este establecimiento de City Place. Esta que ya decíamos era una reunión especial que en principio se pensaba que podía contar con los miembros del consejo, no pudo desarrollarse como tal. 3 de los miembros del consejo argumentaron que no podían estar presentes y como no estaban presentes no habría quórum suficiente, así que esta reunión especial se convirtió en un taller, se escuchó a algunos miembros de la comunidad, se escuchó al director de la policía de Doral y pues a partir de lo planteado acá se va a llevar una propuesta a una próxima sesión que está prevista para el 24 de abril. Allí se espera dar el primer paso en una revisión a la ordenanza. Ya es una revisión que haría en qué sentido, según lo que conocimos al terminar esta reunión de parte de las autoridades presentes, que fueron fundamentalmente la alcaldesa Cristi Fraga y el concejal Rafael Pineiro. Se está proponiendo hacer una reducción del horario de apertura de los locales, es decir, este local en el que se registra este incidente, también otros tienen autorización para estar abiertos hasta las 4 de la mañana. La propuesta de la alcaldesa es que este horario se reduzca
hasta las 2 de la mañana como apertura, tomando en cuenta que Doral es una ciudad residencial donde habitan familias y consideran que este sería un horario acorde. Y también esta propuesta que en principio se conoce y que va a ser discutida el próximo 24 de abril en una sesión especial, también incluiría el incremento de medidas de seguridad. ¿En qué sentido? Detectores de metales móviles a las puertas de los establecimientos que refuercen la seguridad de quienes están allí dentro. Muy bien. Bueno, confiemos en que el 24 pues tengan humo blanco, ¿no? Para tomar estas decisiones que son necesarias. Porque Y es importante decir algo, César. Esta reunión sería, digamos, presentarían la propuesta de enmienda de la ordenanza vigente, pero para que esto pueda entrar en rigor, para que pueda entrar en vigencia, ameritaría una segunda discusión, porque están tomando en cuenta que los establecimientos comerciales y la comunidad necesita el tiempo suficiente y la información suficiente antes de que entre en vigencia este cambio. Así que de ser aprobada esta propuesta en la reunión del 24 de abril, se llevaría a una segunda discusión obligatoria a antes de mediados de mayo. Está prevista que sea una reunión el 8 de mayo. Y en esta segunda lectura que se le daría de tener el visto bueno, pues sí ya entraría en vigencia. Jessica, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, César, gracias a ustedes, con gusto. Buen día. Jessica Morales, de TVV Network. Lloré hasta ser agua, hasta ser mar, y empecé a nadar hacia las profundidades. Lo que creí perdido está a la luz de este amanecer. No estoy sola. El vacío es solo vacío. El mar me habla. Estos son versos de la poeta venezolana Nidia Hernández, quien recién ha presentado el libro de Farewell Light, La luz de la despedida, en una edición bilingüe traducida al inglés por la británica Rowena Hill. Maravilloso que sea esto. Vamos hasta la ciudad de Boston, donde está precisamente nuestra querida poeta Nidia Hernández. Nidia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos y en primer lugar, enhorabuena. Cada vez que se publica un libro, eso hay que celebrarlo y en grande. Gracias. César Miguel Rondón, siempre en nuestras vidas. Me encanta saludarte y estar aquí contigo. A ver, esta luz de la despedida y esta referencia al mar, lloraste tanto tu despedida que lo convertiste en océano para poder nadar y llegar al nuevo destino. ¿Por qué el mar? Bueno, este título que La luz de la despedida, aquí tengo el libro. Hermoso. Voy a jugar con el título del libro diciéndote que, bueno, toda despedida, todo adiós, todo rompimiento, tiene su luz y esa luz nos permite ver otras cosas, nos permite encontrar otras respuestas, otros lugares, y es importante ir con esa luz y no abandonarse, sino quedarse en esa luz. Lo mismo que me pasó con la metáfora del mar, que bueno, el mar es la vida también. A ver, el poeta suele hablar desde una circunstancia muy personal. El poeta es un artista que está muy obligado a la honestidad, a la sinceridad consigo mismo. Pero estás refiriendo a un hecho que le está pasando a 8 millones de venezolanos, que han tenido que llorar una partida y nadar un océano extraño, pues para llegar a un destino siempre incierto. Este libro, ¿qué lecturas nos va a dar, por ejemplo, a esos 8 millones que estamos fuera y a nuestros queridos familiares y amigos que están allá adentro? Sí, bueno, yo creo que este libro recoge una especie de esa experiencia que es tener un pie en
una tierra, no se sabe, y sobre todo tener un pie en el espacio. Entonces, la idea es ver cómo tenemos los pies bien puestos, tanto en la tierra como en el cielo, porque no estamos en un lugar seguro, pero no solo nosotros, sino creo que todo el planeta está como en esa idea. Entonces, bueno, ese reacomodo ya en el cielo, lo veo yo, es necesario hacerlo y vivir como con esas dos cosas, con ya no tener los pies tan bien puestos en la tierra, sino que hay que jugar con tenerlos también en el cielo, porque estás como en un abismo. Se ha escrito sobre ese exilio, sobre esas sensaciones, sobre esa nostalgia, se han escrito ensayos, se han escrito novelas, pero poca poesía. Y quizá la poesía sea un instrumento una daga muy afilada en este momento, ¿no? ¿Cómo lo ves, Nidia? No, sí, creo que hay una poesía del, de inmigrar. Leonora Requena escribe sobre eso, incluso lo que está adentro. Es como una situación que nos tocó a todos y desde ese lugar tenemos que repensarnos, escribir. Lo veo como un espacio al que tú puedes ir y conversar, la poesía, con lo que te está pasando, con lo que eres, con lo que vas a hacer, con lo que te vas a encontrar. Es como una madre con la que tú conversas. Es importante por eso. Ya. ¿Dónde podemos encontrar la luz de la despedida? Ok, yo creo que está en Amazon ya, porque la presentación va a ser el 5 de mayo aquí en Boston, en Harvard, y lo pueden encontrar en el site de Aerosmith Press, que es una organización, una editorial que tiene una actividad muy importante aquí en Boston y que reúne a artistas plásticos, poetas, intelectuales, y a la que yo estoy unida, en donde yo hago una curaduría, déjame meter la cuñita, hago una curaduría de poesía latinoamericana, en donde puedes oír al poeta latinoamericano leyendo su poema, ver una traducción al inglés y es leída al inglés por el director de Aerosmith. Entonces, visiten Aerosmith también para que oigan a los poetas latinoamericanos en inglés y para que encuentren el libro. Aquí está el libro y me encantaría que lo compraran los que pudieran. The Farewell Light. Exacto, sí. Ese trabajo del que acaba de hablar Nidia es mucho lo que adelantó desde hace ya años con La Maja Desnuda, ¿no? Sí. La Maja Desnuda, que es un programa dedicado a la poesía. Yo me encuentro en una situación muy particular aquí contigo porque normalmente soy yo quien entrevista a poetas, que es mi labor, difundir la poesía. Muy bien. Te felicito, Nidia. Enhorabuena. Gracias, querido César por Miguel. esta The Farewell Light, la luz de la despedida. Saludos a María Bárbara, con todo Con mi cariño. muchísimo gusto. Gracias. He de decir que Nidia es de las que ha ayudado, apoyado la poesía de Barbarita, mi hija, ¿no? Nuestra hija. Poeta, una poeta. Sí, gracias, Nidia. Y bien, el reloj nos dice 10:57. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.